Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de una película que intentó, mezclar magia antigua con la Nueva York del siglo XXI. El aprendiz de brujo, esa producción de Disney del 2010. Hola. Sí, una película con una propuesta interesante, desde luego. Tenemos aquí un análisis bastante detallado, que va desde los orígenes hasta cómo fue recibida. La idea es entender un poco qué había detrás. Esa fórmula de aventura urbana con hechiceros que funcionó y que, pues quizá no tanto. Exacto. Verle un poco las costuras. La chispa inicial la conocemos todos, claro. El corto de Mickey en fantasía, el aprendiz que la lía con las escobas. Pero esta película fue mucho más allá, ¿no? Muchísimo más ambiciosa. Intentó crear toda una mitología, conectando a Merlín directamente con Manhattan. Suena curioso, como mínimo. A ver cómo lo montaron. Pues sí, vamos a ello. Para empezar, el contexto. Estamos en 2010. Disney estaba a tope adaptando clásicos a imagen real, metiendo bastante pasta, además. Sí, era la estrategia del momento. Y venían del exitazo de Piratas del Caribe, con Jerry Bruckheimer, que demostró que se podía sacar petróleo de ideas que parecían simples atracciones de parque. Totalmente. Y esa influencia de Bruckheimer, que también produce esta, se nota bastante, ¿eh? Pero la clave, como decías, es que no se quedaron solo en recrear la escena de Mickey. No, claro. Los guionistas, Matt López, Doug Miro, Carlo Bernard, vieron que ahí había potencial para algo mucho, mucho más grande. Algo así como construir un universo propio, dices. Precisamente, cogieron la figura del aprendiz y la metieron de lleno en una guerra mágica secreta. Una guerra que empieza en la época del rey Arturo. Ah, vale. Ahí tenemos a Merlín, a sus aprendices leales como Baltazar y Verónica, y claro, al traidor, Orvaz. Y la premisa es que esa lucha y la magia han sobrevivido siglos, ocultos, en plan secreto, en la Nueva York de hoy. Tiene mérito la ambición, ¿eh? Crear una mitología así de la nada no es fácil. Para nada. Y por eso el prólogo artúrico, el que abre la peli, es tan importante. No es solo un adorno, para nada. Establece las bases, supongo. Exacto. Pone las reglas del juego. La traición de Orvaz, que viene de los celos y las ansias de poder, la muerte de Merlín a manos de Morgana Le Fay, que es la villana suprema, digamos, Vale. el sacrificio de Verónica para contener a Morgana y la creación del Grimhold. El Grimhold. Sí, esa muñeca rusa mágica donde van encerrando a los malos. Eso es, funciona como MacGuffin, claro, pero oye, funciona. Ese prólogo conecta la historia con la leyenda artúrica, le da un peso, un aire de peligro real. Sí, le da como más empaque. Claro, eleva la película. No es solo una fantasía para críos, es como una saga con consecuencias importantes. Lo interesante es cómo usan esa base casi legendaria para una aventura que se siente muy actual, muy urbana. Y para dirigir esa mezcla ficharon a John Turteltaub. Tenía sentido, ¿no? Venía de hacer La Búsqueda, que también mezclaba historia, aventura, humor. Sí, era una elección lógica. Turteltaub sabe manejar ese tipo de superproducción familiar. Y luego, claro, está el casting. Nicolas Cage como Balthazar Blake. Eso fue interesante. Interesante, sí. Cage puede ser intenso, digamos. Jaja, bueno, sí. Pero aquí, fíjate, su excentricidad natural yo creo que encajaba bastante bien con la idea de un hechicero de 1000 años intentando vivir en la Nueva York moderna. Visto así. Y además era una estrella reconocida, un gancho. Su presencia le daba un toque peculiar a Baltasar, ¿sabes? Lo alejaba del típico mago sabio con barba blanca. Era diferente. Y tecnológicamente era el momento justo, ¿verdad? Finales de los 2000. El momento perfecto, sí. Los efectos digitales estaban ya muy avanzados. Estudios como ILM, Industrial Light and Magic, ya dominaban eso de meter elementos fantásticos en entornos reales. Claro. Podían hacer que la magia pareciera casi real, ¿sabes? Que interactuara con las calles, los edificios, los coches de Nueva York, de una forma que 10 años antes pues hubiera sido mucho más difícil o menos creíble. Y eso era vital para esta película. Totalmente. Vale, pues entremos en la historia. Estructura clásica, supongo, 3 actos. El primero, el descubrimiento. Dejamos Camelot, saltamos a Nueva York y conocemos a Dave Stadler. Y aquí viene lo curioso. El héroe es Jay Baruchel, haciendo de estudiante de física bastante nerd.
Y eso es fundamental, yo creo. Dave no es el típico héroe de acción. Es un chaval listo, pero socialmente un poco torpe, obsesionado con sus experimentos de física. Las bobinas de Tesla, ¿no? Y los campos electromagnéticos. Justo. Lo cual es una decisión de guión muy, muy inteligente, porque le da una base casi científica para poder entender la magia. Claro, no es solo magia porque sí. Exacto, no es solo abracadabra. La magia que Balthasar le enseña muchas veces se visualiza o se explica conectándola con energía, con ondas, vibraciones, cosas que a Dave le suenan. ¿Le resulta familiar? Claro. Y eso hace que su aceptación de la magia, aunque al principio dude mucho, sea más creíble. Además, su deseo de tener una vida normal, su interés por Becky Barnes, lo hacen muy cercano. Es el arquetipo del elegido, sí, pero pasado por el filtro del escepticismo y las prioridades de un chaval del siglo XXI. El momento clave es cuando entra en Arcana Cabana, la tienda de Baltasar, buscando un recuerdo. Y ahí se lía todo. Descubre que es el primer merliniano, el heredero de Merlín, y que Baltasar lleva siglos buscándole. Ese es el pistoletazo de salida. Ese encuentro establece la relación mentor-aprendiz, nos enseña el escondite de Baltasar, que es fascinante, lleno de cachivaches, y arranca la trama principal. Ahí es donde el mundo normal de Dave choca de frente con lo extraordinario. Hablando de Baltasar, ¿qué tal Cage? Decías que encajaba, pero ¿funciona bien como mentor? Yo creo que sí, y bastante contenido para lo que suele ser él, ¿eh? Consigue transmitir esa mezcla de sabiduría antigua, lleva 1000 años en esto, con un entusiasmo casi de niño por la magia y por haber encontrado a Dave por fin. Se le nota el peso de la misión. Sí, hay un peso emocional, sobre todo con su objetivo de liberar a Verónica. Y su relación con Dave va cambiando. Empieza como un maestro un poco impaciente, pero acaba siendo casi una colaboración. Y esa excentricidad suya evita que sea el típico Gandalf. Tiene su propio rollo. Luego llega el segundo acto. Entrenamiento y la cosa se complica. Dave intentando usar sus poderes, con momentos cómicos al principio, la famosa escena de las fregonas, que es un guiño directo a fantasía, claro. Un guiño muy bien hecho, por cierto. Técnicamente complejo y divertido a la vez. Y mientras Dave aprende, la amenaza crece. Maxim Horvath, que interpreta a Alfred Molina, se escapa y empieza a liberar a otros hechiceros malos del Grimhold, para resucitar a Morgana. Horvath es un gran villano. Y Molina está fantástico. Le da una sofisticación, una inteligencia, pero también una amargura muy profunda. Y lo interesante es que su motivación no es pura maldad, ¿sabes? Ah, no, pero sí traicionó a Merlín. Sí, pero la película da a entender que fue por sentirse de menos, por celos hacia Baltasar y Verónica, que eran los favoritos de Merlín. Es como la corrupción de alguien que quizá empezó bien, pero se dejó comer por el rencor y la venganza durante siglos. Eso le da más capas, claro. Y lo hace más peligroso. No es un villano tonto. Conoce a Baltasar, estudia a Dave, es metódico. Y en medio de todo esto está la relación de Dave con Becky, el personaje de Teresa Palmer. ¿Es solo la chica o aporta algo más? Yo creo que aporta bastante. Evita ser la típica damisela en apuros pasiva. Becky tiene sus propias metas, quiere ser productora de radio, es lista, curiosa. No es solo un florero. Para nada. Su reacción cuando descubre el secreto de Dave es un punto de inflexión importante. Pone a prueba su relación y obliga a Dave a decidir si puede compaginar esa vida mágica con una relación normal. Y en el clímax no se queda mirando, participa y demuestra valor. Es un personaje femenino bastante positivo para este tipo de peli. Y llegamos al tercer acto. Se desmadra todo en Manhattan. Guerra de hechiceros abierta. El clímax trae de vuelta a la gran jefa mala, Morgana Le Fay. Interpretada por Alice Krige, que le da esa presencia imponente, casi de maldad ancestral. Con Morgana, la amenaza ya no es una pelea entre antiguos colegas, es existencial, es el fin del mundo. Y para pararla, Dave tiene que aceptar quién es, ¿no? Exacto. Tiene que abrazar su identidad como el primer merliniano. Y es muy significativo cómo lo hace. No renunciando a su parte científica, sino combinando lo que sabe de física con sus poderes mágicos. Es verdad. La batalla final es una mezcla espectacular de hechizos y tecnología usada con magia. Esa mezcla de ciencia y magia parece uno de los pilares, ¿no? Sin duda. Es uno de los temas más interesantes y quizá lo que más la distingue. La mayoría de las historias de fantasía ponen una barrera.
o lógica científica o magia inexplicable. Aquí no. Aquí la física de Dave le ayuda a pillar la magia. Precisamente. La película propone una visión unificada. Ciencia y magia son dos formas de entender y manejar las fuerzas del universo. La magia se presenta casi como una ciencia avanzada, ¿sabes? Una física que aún no entendemos del todo. Es una idea curiosa para una peli familiar. Sí, una idea que conecta con ciertas corrientes de pensamiento actual, incluso con las paradojas de la física cuántica. Es un enfoque bastante original, la verdad. Y aparte de eso, ¿qué otros temas ves importantes? Hay varios hilos. La mentoría y el legado. Eso es central en la relación Balthazar-Dave. No es solo enseñar trucos, es pasar la responsabilidad, los valores, el peso de una tradición milenaria. La carga del elegido. Eso. Y luego está la tensión entre destino y libre albedrío. Dave está destinado a ser el primer merliniano, sí, pero tiene que elegir aceptar ese papel. Lucha contra su deseo de ser normal. Refleja muy bien esa tensión moderna entre lo que se espera de ti y lo que tú quieres hacer. Y el amor y el sacrificio también andan por ahí, ¿verdad? Por todas partes. El amor eterno y sacrificado de Baltasar por Verónica, que es lo que le mueve casi toda la película. El amor que nace entre Dave y Becky, que le sirve de ancla y de motivación. E incluso el amor retorcido o los celos que corrompieron a Horvath. Y por supuesto, el tema general de la magia adaptándose a un entorno urbano, moderno. Lo que llamamos fantasía urbana. Fantasía urbana, has dicho. ¿Puedes explicar un poco qué es eso? Claro, es ese subgénero de la fantasía que, en vez de irse a mundos inventados tipo Tierra Media, mete la magia, lo sobrenatural, lo mitológico, directamente en nuestro mundo. En el mundo actual, a menudo en ciudades que reconocemos. Ah, vale. Como... Pues piensa en series como Buffy cazavampiros o novelas como Neverwhere de Neil Gaiman. El aprendiz de brujo es un ejemplo clarísimo de fantasía urbana en el cine. Hechiceros con gabardina lanzando hechizos entre los rascacielos de Nueva York. Entendido. Y a nivel de cine, ¿qué destacarías? Hablamos de los efectos, pero dirección, fotografía... Turteltaub hace un trabajo sólido, ¿eh? Mantiene bien el equilibrio entre la acción y los momentos de los personajes. Y usa muy bien las localizaciones reales de Nueva York. Eso ayuda mucho a crearte que la magia está pasando ahí mismo. Le da realismo. Sí, y la fotografía de Bojan Vasily también es clave en eso. Consigue integrar los efectos visuales para que no parezcan un pegote, crea una atmósfera de realismo mágico. ¿Y los efectos de ILM? ¿Alguna escena que te pareciera especialmente buena? Hubo varias muy potentes. La de las bobinas de Tesla en el laboratorio de Dave es visualmente una pasada y une perfectamente ciencia y magia. Sí, esa es muy chula. La persecución en coche, cuando Horvath anima a otros coches con magia, es muy dinámica. La trampa del espejo donde atrapan a Becky es ingeniosa y da un poco de mal rollo. ¿Es verdad? Y, por supuesto, el homenaje a Fantasía, con las fregonas y todo eso. No era solo un guiño fácil. Integrar esos objetos animados de forma creíble, con el agua comportándose de manera realista, mientras todo se descontrola, eso demostraba la capacidad técnica de ILM en ese momento. Conseguían que la magia tuviera peso, textura. El diseño de producción también ayudaría a esa sensación de mundo oculto, imagino. Muchísimo. El trabajo de Naomi Chauhan, al crear sitios como Arcana Cabana, esa tienda de antigüedades que esconde mucho más, es fundamental para que te creas que hay una comunidad mágica secreta dentro de la ciudad. Y la banda sonora de Trevor Rabin, muy orquestal, le da ese toque épico y aventura que necesita. Bien, hablemos de cómo le fue. ¿Qué tal la recibieron? Crítica, público. Pues fue una recepción mixta. Más bien tibia por parte de la crítica, ¿eh? Se alabaron los efectos, la química entre Cage y Baruggel, la presencia de Molina, pero muchos críticos dijeron que la trama era predecible, que seguía la fórmula Bruckheimer demasiado al pie de la letra. Un poco formulaica, quizá. Algo así. ¿Y la gente? ¿El público? El público familiar respondió un poco mejor, pero tampoco fue un bombazo en taquilla. Recaudó unos 215 millones de dólares en todo el mundo y costó unos 150 millones. O sea que cubrió gastos y poco más. Sí, dio algo de beneficio, pero no lo suficiente como para lanzar la franquicia que seguramente Disney y Bruckheimer querían. No hubo secuelas, aunque parece que en DVD y Blu-ray funcionó mejor. ¿Y cómo la situamos en el cine de 2010? Pues llegó en pleno boom de la fantasía juvenil, después de Harry Potter y Crepúsculo. Intentó subirse a esa ola, pero ofreciendo algo un poco diferente. Ese toque más americano, más urbano, la mezcla ciencia-magia.
Tenía sus puntos distintivos. Sí, y también conectaba con el énfasis que se le estaba dando a la educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, al tener un héroe que venía de ese mundo. Y mencionaste el género de fantasía urbana. ¿Crees que aportó algo ahí? Sí, se considera un ejemplo importante de fantasía urbana en el cine de gran presupuesto de esa época. Aunque no fuera un éxito masivo, sí ayudó a popularizar esa idea de meter la magia en escenarios de hoy en día. Con el tiempo, quizás se la valora un poco más. Como que ha envejecido bien. Bueno, algo así. Mirándola ahora, se aprecian más sus logros visuales, que siguen siendo bastante buenos, y que es un entretenimiento familiar bien hecho, con personajes que caen bien y una mitología propia interesante. No está mal. Se reconoce su aportación a ese cine de fantasía urbana y cómo exploró temas como la relación ciencia-magia o la mentoría en un contexto moderno. Temas que siguen siendo relevantes. No inventó nada nuevo, pero hizo bien lo que quería hacer. Entonces, resumiendo un poco, El aprendiz de brujo fue un intento ambicioso de Disney y Bruckheimer por crear una nueva saga de fantasía. Cogieron el corto clásico de fantasía y lo expandieron a una mitología entera, mezclando Arturo, Nueva York, física y magia. Eso es. Funcionó en parte por los personajes, sobre todo la pareja Cage-Baruchel, un villano sólido con Molina, y unos efectos visuales bastante potentes que metían bien la magia en el mundo real. Quizás no fue rompedora, pero sí una aventura entretenida y bien hecha. Exacto. Una película sólida en su estilo. Y si tuviéramos que quedarnos con una idea, para darle una vuelta, la película juega todo el rato con esa idea de que la ciencia y la magia no son enemigas, sino quizá dos formas de hablar de las mismas fuerzas del universo. Una idea potente, sí. Sí, y te deja pensando. Más allá de la peli, podría ser que la ciencia más puntera, la tecnología que nos rodea y que a veces casi no entendemos, esté despertando en nosotros una sensación de asombro parecida a la que antes llamábamos magia. Curioso planteamiento. O por otro lado, cómo manejamos nosotros en nuestras vidas urbanas y tecnológicas esos legados o responsabilidades que heredamos, como le pasa a Dave. Tenemos nuestros propios Grimholds personales o misiones que cumplir, aunque no sean salvar el mundo de Morgana Le Fay. Interesantes preguntas para rumiar, sí. Con esa reflexión sobre ciencia, magia y legados modernos, cerramos este análisis en profundidad de El aprendiz de brujo.